La visibilización de la salud mental en las redes sociales es indiscutible. Personas contando que van a terapia, psicólogos dando tips para gestionar las emociones, memes que hablan del autocuidado, y eso es estupendo. Pero la salud mental no solo ha abierto la puerta de las redes, también del mercado. Y ahora tenemos desde tote bags con mensajes como Mental Health Matters hasta locales con el reclamo de ven a desahogarte. Mientras, la inversión pública en salud mental sigue siendo insuficiente y las tarifas de la privada un lujo para la mayoría. ¿Estamos mercantilizando la salud mental? ¿Se está convirtiendo decir yo voy a terapia en un emblema social? ¿Nos estamos quedando en la superficie y descuidando el fondo de todo este asunto? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, bienvenidos a todos los que estáis acompañándonos una tarde más aquí en Gameplays. Darío, ¿cómo estás? Bien, Inés, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, muy bien. Yo no sé si a ti te han dicho alguna vez aquello de a llorar a la llorería. LOL. No, porque luzco neandertalesco. y por tanto no lloras, ¿o qué? No, pero no hay arrojo. Ah, vale. No hay agallas. Ya, arrojo, sí lo he entendido. O sea, quiero decirte, es una palabra polisémica, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues de toda la polisemia en torno a la salud mental vamos a hablar hoy. Esa mercantilización, esa forma de exprimir la salud mental ahora y todo lo que se está abriendo en un sentido positivo y en un sentido a lo mejor pues no tan positivo que nos está conllevando pues la era hipermoderna y el capitalismo un poco, ¿por qué no decirlo? Como siempre te hemos preparado un vídeo pues para que te enteres de lo que va el debate de hoy. La salud mental ha pasado de ser un tema invisibilizado a convertirse en una moda. Todos los días leemos titulares sobre influencers y famosos que nos hablan de sus problemas de salud mental. Vemos en las redes sociales a coaches y gurús de la psicología dando consejos sobre gestión emocional y escuchamos constantemente aquello de fui al psicólogo, que creo que es algo que todo el mundo debería probar. En un escenario en el que el suicidio es la primera causa de muerte no natural de los jóvenes y la falta de psicólogos públicos es preocupante. Llevo esperando una llamada de mi psiquiatra desde febrero del año pasado para que me gestionen la medicación. El aumento de la demanda de recursos de salud mental se ha convertido en una oportunidad de negocio para algunos. Y mucha gente se ha estado presentando ahí para desahogar sus penas. Los dueños son unos psicólogos en línea que han explicado la intención, visibilizar la salud mental y normalizar y pedir ayuda así entonces acudiendo a una terapia psicológica. ¿Están mercantilizando las empresas la lucha por la visibilización de la salud mental? ¿Se están visibilizando estos problemas o se están banalizando? Este proyecto lo que ayuda es a visibilizar y hacer que sea más fácil hablar de este tema. ¿Se está convirtiendo la psicología en un negocio privado? Que a día de hoy están colapsados, no es todo lo accesible que se necesita, es verdad, y al final ahí te doy toda la razón que en ocasiones la salud mental es un lujo de unos pocos, ¿no? ¿Estamos dando una respuesta individualista a un problema colectivo? Que contraten a más psicólogos en la seguridad social, pero siempre teniendo en cuenta que la terapia no debe ser un parche o una anestesia de ese sufrimiento para que las personas puedan continuar produciendo. Ese no es el objetivo. ¿Se ha convertido la salud mental en un hashtag más? Estaba pasando una etapa jodida y vi un vídeo de Alfredo Duro y dije, no puedo esperar a que las cosas cambien por sí solas, tengo que cambiarlas yo. A las claras, Darío? Fíjate. Bueno, pues vamos a arrancar con toda esta mesa de ensueño. Tengo a mi izquierda a Alejandra Culomala. Ella es creadora de contenido a través de memes introspectivos en Instagram. Y además, pues bueno, es una leyenda de nuestros corazones. Ale, qué bien tenerte aquí otra vez de nuevo, Hola, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has visto el pelo? Se me ha hecho un corazoncillo aquí porque sabía que iba a venir a verte. Sí, joder, tía. Porque ha sido solo, ¿eh? No, yo no he hecho nada Es aquí. un corazón al revés. A ver, también te digo, Bueno, Alejandra. no. Mira, a ver si va a ser el antiamor esto. Es Sailor Moon. Sí. Pero como está Alejandra cada vez que viene con un outfit nuevo, esto es espectacular, esto es espectacular. Seguimos con la mesa. Pablo Coca, él es conocido en redes como Oxymorons, viñetista, divulgador y además también psicólogo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas, estás? ¿qué tal? Bien. Bueno, un poquito nervioso, ¿eh? ¿Por qué Soy nervioso? psicólogo y estoy nervioso ahora, fíjate. Bueno, no pasa nada. Como dirías tú, Sí, pasó, no, permítete estar nervioso. El puente. Ah, el puente, porque estás de Chile. Ah, vale. Continuamos en el Zoom con Javi Gómez Santander. Él es periodista. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludaros. Igualmente, Javi, muchas gracias por atendernos. También tenemos en el Zoom a Íñigo Miranda, él es trabajador social. ¿Cómo estás, Íñigo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y continuamos en la mesa con Jimena Sabadú. Ella es escritora, también guionista. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, temazo, ¿eh? Sí. ¿Ready to go? Pues vamos allá con ello, chicos. Hacíamos una pregunta precisamente antes de lanzar el vídeo de si se está mercantilizando la salud mental. Y bueno, pues yo no sé si, por ejemplo, Pablo, tú quieres empezar un poco planteando si nos estamos pasando de rosca con el tema, o sea, hemos roto ya definitivamente el tabú de hablar respecto a la salud mental y ya se ha convertido en, a lo mejor, está haciendo un efecto un poco contraproducente. ¿Cuáles son tus impresiones? Pues mis impresiones son, por un lado, creo que estamos haciendo bien en el sentido de, hemos conseguido hablar de salud mental, pero no hemos roto la barrera de que eso llegue a otras generaciones, por ejemplo, a mis padres, ¿no? O a generaciones como la de mis padres, porque comunicar ir a terapia todavía sigue siendo complicado en el ámbito familiar, de decir, venga, tú te vas al sofá, te echas un rato y es que... O sea, como que no le dan la importancia real. Y luego, por ese punto, pues la infancia, ¿qué infancia estamos educando y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Es como que, bueno, nuestra generación sí, pero también estoy un poquito cansado de tanto contenido y me incluyo, ¿no?, como creador de contenido. O sea, la cantidad de contenido de salud mental que se vomita a redes, es como que yo también me cuestiono, y mi estabilidad, ¿dónde está, no? O sea, como que dice, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto de estoy bien, ¿no? Cuestionarnos constantemente cómo estamos, cómo nos sentimos, y yo creo que hay que ver hacia dónde vamos, porque, bueno, ni blanco ni negro, ¿no? Vamos a ir viendo, y sobre todo el sentido de responsabilidad. Sí, total. Íñigo tenía la mano levantada, no sé si querías añadir algo. Sí, yo, a ver, no opino como tú, porque yo creo que visibilizar es muy importante. Al final, no sé, hace años era un tema tabú que nadie decía. Y no es que sobre contenido, sino a mí me parece que todo el contenido para visibilizar, que no dramatizar ni contar cosas íntimas, pero todo lo que sea visible, normalizar, dejar de romper esos mitos, esas creencias que son totalmente erróneas, yo creo que viene muy bien. O sea... Te iba justo a preguntar a ti, como usuaria y como minita que le sabe al shitpost, minita que le sabe al meme, ¿qué papel tienen las redes sociales en todo esto de visibilizar? Pues por un lado, yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis mencionado de que está muy bien para visibilizar, porque al final la terapia tenemos que entender que es una herramienta, no es la solución a un todo. Pero el problema que yo veo en las redes es que actualmente, como tenemos esta frustración por todas las desigualdades que existen socialmente, como nos hemos sentido tan frustrados por no saber cómo enfrentarnos a ellas, por no sentir el poder de poder hacer algo con ello, que hemos dirigido la mirada hacia nosotros. Entonces la mirada hacia nosotros ha sido una mirada hacia el control. ¿Qué puedo hacer por mí? Como ese autocuidado exigente y vigilante que está todo el rato. Entonces yo en las redes sociales he visto que hay mucha demanda y mucho consumo de esto por precisamente esto. La mirada tira hacia nosotros y al final lo que hacemos es convertir todo lo que se plantea como salud mental y demás en una hipervigilancia, en un control excesivo, que en muchos casos se nos olvida pues, todos estos temas de desigualdades o de sistemas opresivos que existen hoy en día. Jimena, ¿qué cosas de negativo crees que conlleva todo esto? Pues negativo, para empezar, lo de contenidos, ¿no? Las redes sociales al final son un continente que han creado unas personas, ¿no? Unos señores diseñadores, CEOs, lo que sea, crean un continente. Pongamos que creas un jarrón. Y luego tenemos que llegar nosotros a inventarnos las flores y meter flores. Creo que es una necesidad más que te crean las redes sociales, o sea, que nos crean las redes sociales, y que hoy es la salud mental, mañana, bueno, hoy también son los volcanes, mañana será, yo qué sé, la anorexia, y dentro de 2 días, quién sabe. Pero vamos, creo que es otra... Es moda, o sea, a nosotros nos importa mucho eso. Zendaya dice que va a terapia, pero hay un señor en Huesca, a lo mejor, o 20.000 en Huesca de 50 años, que no se lo pueden decir a nadie y que además les da igual que Zendaya diga misa. Es que no saben quién es Zendaya. Creo que no sirve de nada prácticamente, de muy poco. Un poquito sí, pero de muy poco. Íñigo, ¿querías comentar algo? No sé. Decir que la salud mental es una moda, pues a mí la verdad que me cuesta bastante oírlo. Y en mi opinión, las personas, bueno, famosas, celebridades conocidas, en mi opinión, ayudan a que personas anónimas sean capaces de
contar su experiencia, acudir a profesionales, pedir ayuda, etc. Perdona, en mi opinión, ¿eh? Yo no he dicho que la salud mental sea una moda, he dicho que hablar de la salud mental es una moda en redes. Al final, a mí lo que me parece es que las redes, si las han hecho, está claro que las han hecho unas personas, pero al final son los usuarios son los que definen esas redes. No. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Es que yo creo que no lo definen los usuarios para nada, lo define el algoritmo que nos ponen delante y el post que nos ponen y el que no nos ponen. Eso es lo que define qué hacemos con las redes. Quería preguntarle a Javi, ¿crees que existe una banalización de la salud mental en redes, que es un poco por donde está yendo el debate? Bueno, la verdad es que no, yo no estoy muy pendiente de qué se dice en redes o se deja de decir sobre nada, ¿no? El señor de Huesca, que no sabe quién es Zendaya, soy yo. Pero yo creo que la banalización de cualquier tema sucede siempre que ese tema entra en la agenda pública, ¿no? Y puede suceder con cualquier cosa, exactamente igual, que tiene una parte en que se convierte en moda. Pero eso no es nada más que una parte muy pequeña y para mí insignificante de lo que de verdad tiene importancia. Y es que hoy en día se sabe que existe una cosa que se llama salud mental, se sabe que existe una cosa que se llama ansiedad, se sabe que existe una cosa que se llama depresión. Y a lo mejor en redes se hace mucho ruido porque esta cosa de la exhibición continua de tu presente como si tuviera algo que contarle al mundo, para mí tiene algo de casi desinteresante y pornográfico. Pero a mí eso no me preocupa nada, me parece mucho más positivo el otro saldo. O sea, esto es como la consecuencia lógica. El saldo bueno es que hoy en día es más fácil probablemente reconocerse a uno mismo cuando tiene ansiedad o reconocer cuando tiene depresión, que son palabras que están ahí, que ya se sabe que nos están sucediendo y que además no es una cuestión de redes sociales, ¿no? Es una cuestión del aumento de medicamentos antidepresivos, de ansiolíticos, de necesidades de consulta, de que algo está fallando en esta sociedad para que tanta gente en distintas edades y por distintas circunstancias estemos teniendo estos problemas, ¿no? Absolutamente. O sea, que es una sociedad enferma, eso ya nos está empezando ya a quedar bastante claro. Eso sí que está empezando a ser mainstream, lo de sociedad enferma. Pablo, bueno, tú acudiste a la llorería. No sé qué nos puedes contar un poco de este espacio y las contradicciones del mismo. Pues yo acudí a la llorería porque vi que se estaba yendo de madre y dije, bueno, me voy a meter ahí dentro a ver qué pasa realmente. Vale. Explícanos un poco qué es y cuál fue tu experiencia. Siempre. Pues mi experiencia fue catastrófica. En el sentido de que, bueno, te hacen allí un recorrido. Es un espacio que... sí, fue un espacio que se creó en Madrid donde pues, se pretendía visibilizar la salud mental y demás y decirte que está bien no estar bien. Vale. Entonces, ese era el mensaje. Era como, boom, vale. Ahí, ya está, normalízalo, ¿no? Y entonces pues yo fui para allá y lo primero que te dicen, aparte de explicarte la empresa, pues te dicen que te hagan muchísimas fotos y las subas. Y la subas con el hashtag suyo, ¿no? De la llorería. Y claro, y luego un chico que había allí me dijo, venga, pasa a esta sala y llora, ¿no? El que ponen, pasen y lloren. Y la sala era horrible y en el espejito aparecía un mensaje de tu autoestima no se mide en likes. Y ahí dije, a ver, o sea, ¿cómo que? A ver, me estáis creando un poco de... Y luego estaba escuchando a gente reírse porque se estaba tirando a la bañera esta que había de bolas. Y las bolas cayeron y yo también me reí. Esto es, al final fue ¿esto como es real? todo... ¿Qué? Sí. O sea, no es una sitcom. O sea, no es una distopía, no es una simulación. O sea, esto es la... Vale. O sea, joder, vale. Wow. Íñigo, no sé tú qué piensas acerca de esto. ¿Qué riesgos crees que entraña la capitalización de la salud mental? Es que me parece increíble. O sea, bueno, si puedo hacer referencia a la llorería un segundito. Sí, claro. Vamos a ver, ya solo el nombre ya está estigmatizando a todas las personas que sufren alguna enfermedad o trastorno mental. Ya solo el nombre. Pero ya incitar a llorar y que se piense que eso es el único síntoma que tienen las personas, es que hay muchísimos más síntomas. Y desde luego, hacer como un show, un espectáculo, para nada es contraproducente totalmente.
O sea, me parece. Absolutamente. Jimena, ¿a quién le puede interesar que se esté desarrollando este negocio? Pues mira, yo tengo experiencia en una empresa de este tipo, quiero decir, de contratos mercantiles encubiertos, hablando claro, y si los psiquiatras psicólogos están cobrando 9,5 la hora, imagino que es el bruto. La empresa se estará llevando entre un 40 y un 60. Es decir, que tenemos a gente cobrando por un trabajo muy cualificado, pues bastante menos de lo que cobrarías por estar limpiando una casa o por trabajos donde, bueno, imagino que no te viene cada hora una persona con problemas graves. Hay un equipo detrás que ha hecho un brainstorming y, entre otras cosas, han decidido lo de los neones, que me parece una barbaridad. Aparte, no me acuerdo cuánto costaban los neones, pero cuestan por letras, y hacer un pop-up con unos neones para 2 días significa que esta gente tiene todo un entramado detrás. Y probablemente es gente que no va a acudir nunca a un psicólogo a 9,5 la hora. Tendrán su psiquiatra top, o peor, tendrán su coach, una conocida coach que dice en su página web: dale a tu vida un giro de 360 grados y que cobra 200 pavos la hora. Ese es el tipo de gente que tiene estas ideas nefastas para la sociedad y que nos van a sumir a todos en la mierda, hablando claro. No, total. Javi, bueno, yo no sé si tú sabes que las 4 principales compañías privadas de salud mental en España tienen como accionistas grandes fondos de inversión. 3 de estas pertenecen también a grupos que gestionan geriátricos. O sea, parece como un poco que la privatización de la salud mental está siguiendo la misma trayectoria que siguieron las residencias de ancianos. En ese sentido, Javi, ¿qué problemas tiene derivar recursos públicos al sector privado? Bueno, a mí me parece que allá donde desaparece el Estado tenemos un problema estructural de consecuencias imprevisibles. Hay gente que cree mucho en la gestión privada, yo no lo creo. El ejemplo de Inglaterra, por ejemplo, en los 80 con la administración de Thatcher y la privatización de la sanidad, está clarísimo cómo se produjo una depauperación del servicio público al mismo tiempo que aumentó el coste, ¿no? Pero allí donde no está el Estado tenemos un problema, y me da igual que sea en las residencias de mayores, y durante el COVID ha quedado muy claro, porque estos servicios no deben estar principalmente y de una forma tan clara inclinados hacia ese sector, y me parecería una cosa ya lamentable que también fallemos en esto. Pero están todos los ingredientes. No es tan diferente a ¿por qué funcionaba? Tú vas hoy en día a Medellín, por ejemplo, y a Pablo Escobar le llaman Pablo. No le llaman de otra manera, le llaman por su nombre hoy, no sé cuántos años después de morir. Construyó escuelas, construyó muchas cosas porque el Estado no estaba. Bueno, cuando el Estado no está, se te cuelan monstruos. Entonces, puede ser este tipo que lo que necesitaba era ganar una cierta popularidad en la sociedad y cubrió un hueco donde no estaban las estructuras que conforman nuestra sociedad, y aquí en la salud mental no estarán. Hay una gran deserción. Tenemos un sistema sanitario que en muchas cosas no ha cambiado desde los años 80 estructuralmente, ¿no? Y esta es una de ellas. Hoy en día es una de las causas principales de bajas laborales, por ejemplo. O sea que incluso en un sentido económico merecería la pena hacer una inversión pública en salud mental. A mí no me gusta nada que todo esto se quede en gestión privada, porque al final es dinero que se queda por el camino y se pierde calidad en el servicio y yo no confío, vamos. Es una cuestión muy personal también. Ale, ¿es inevitable la mercantilización de las causas sociales? Sí, pues están apuntando aquí todo el mundo, ¿eh? O sea, quiero decirte... Claro. Es que yo aquí veo como un conflicto que, por ejemplo, hay terapias. Yo he pasado por 3 terapeutas diferentes y 2 de ellas no tenían para nada en cuenta las causas sociales dentro de su terapia. Y claro, ¿hasta qué punto eso se puede introducir dentro del discurso terapéutico sin apropiarse de ello y convertirlo en algo mercantil que sea básicamente neoliberal para crearte una dependencia, una necesidad que realmente no la hay? Entonces, no sé, es muy complicado, Wow. ¿Cuándo, Pablo, te das cuenta que estás al borde de tener problemas de salud mental? Aunque sea así un poco heavy la pregunta, pero... Es heavy la pregunta, yo creo que cada persona pues un poco lo sabe, ¿no? Porque se pregunta. Y aquí está un poco la cuestión de dónde ponemos ese fondo, ¿no? Porque siempre decimos, hemos tocado fondo, ¿no? Y entonces acudimos a ayuda. Ese fondo es muy subjetivo.
Entonces, ¿cómo sé yo que necesito ayuda? Pues que que no puedo hacer una vida como la hacía antes, que me cuesta muchísimo quedar con mis amigos o mis amigas, que no puedo desempeñar el trabajo, ¿no? Pero lo que ha dicho Ale de meter la perspectiva pues, de clase, lo que es el sistema en terapia es fundamental, porque al final los psicólogos, si no, nos convertimos en meros mecánicos que devolvemos a las personas un sistema que está destrozado. Y a mí como psicólogo me preocupa mucho eso, ¿no? De que al final los profesionales lleguemos a ese punto de ¿dónde está ese punto medio? Claro, porque yo una cosa que veo aquí importante es entender que muchas terapias están orientadas al funcionamiento de algo más empresarial, de cómo que sea rentable para una empresa, y que el modelo de cómo tú debes salir de terapia tiene que ser adecuado a ese. Y obviamente estigmatiza muchísimo a las personas neurodivergentes y demás, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque no toda terapia vale. O sea, las terapias tienen que incluir los contextos sociales y cada terapia tiene que ir aplicada a un contexto de cada persona, porque hay muchos modelos. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto, respiramos un poquito porque tenemos un vídeo de Daniel y volvemos con problema social, respuesta individual. Vamos a hablar de psicólogos. ¿Qué tal estamos todos? Espero que genial, y si no, a ver si os podéis pagar terapia, porque parece que no todo el mundo puede. Gente como tú está esperando la cita de la sanidad pública que no llega y que no llega y que no llega y que no llega, y entonces hay que recurrir a la privada, lo cual está muy bien siempre y cuando sea una opción. No sé si vivimos en un mundo en el que para mucha gente es una opción pagar ese dineral todo el rato. El sistema es en gran parte la causa de los problemas de salud mental. Por suerte, el sistema te ha puesto una vitrina rosita con luces de neón a la que puedes ir a descubrir lo guay que es la terapia por un módico precio. Ahora bien, no es tan módico el precio de la terapia per se, pero hoy hazte una foto en la llorería. Cosas que podemos hacer para evitar, prevenir el problema en vez de solucionarlo a posteriori mediante la terapia. Aquí se nos propone una reforma en la educación, sobre todo desde primaria, que es donde más prolíficos son todas las formas distintas de abuso escolar. Pues estaría guay, el colegio para mí no es un buen recuerdo. Interesante el matiz aportado aquí de que la terapia sí se está visibilizando, pero el asunto en sí, los problemas que se tratan en la terapia no tanto, porque tú hablas con tus colegas de pues la psicóloga, tal, lo otro, pero no hablas de que de pequeño tu padre nunca estuvo satisfecho contigo. Por otro lado, otro concepto ligado paralelo incluso a la terapia de este tipo es la medicación que a veces es recetada por necesidad y que ya son pues tus pastillitas de persona especial, ¿verdad? Que a la gente no le gusta y que la gente como que se asusta cuando las sacas, no vaya a ser que estés tururata. Debería de afrontarse estas cosas como una especie de movida estructural que nos tiene a todos idos de la olla, en lugar de reforzar la responsabilidad individual de cada persona de costearse 200 euros mensuales de terapia. Pues no sé, es una idea que está bastante bien de plantear así en voz alta. Somos tan superficiales que por fuera todo es llamativo, todos son colorines, por dentro no hay nada. Al llorar a la llorería. Interesante, Daniel, interesante, muchas gracias. Bueno, veíamos al principio del vídeo Pablo Alborán diciendo todo el mundo debería ir al psicólogo, así como un poco a la ligera. Yo no sé, Jimena, cómo tú conceptúas esto. ¿Crees que ahora parece que si no vas al psicólogo no puedes afrontar tu vida? ¿O qué perspectivas está dando pues, ahora? Con todo mi respeto hacia Pablo Alborán, me parece una gilipollez irresponsable y bastante frívola, que lo dicen mucha gente a la ligera. Pero bueno, pues está en un fotocolo, le han preguntado y le han preguntado. Pero no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, porque entonces no es lo mismo, me encuentro un poco mal, que tengo anorexia, que tengo una depresión mayor, que tengo intentos de suicidio, que tengo, es decir... Pero, por ejemplo, asistir o acudir para autoconocimiento o prevención... Es que creo que es infantilizar a la sociedad. Es decir, creo que si tú te encuentras genuinamente mal, sí que deberías buscar atención. Pero creo que, en general, había apuntado aquí que hay una parte de propaganda institucional y también de empresas privadas. Estas cosas de somos héroes, levántate por la mañana, sonríe. No, tú también tienes como ser humano una responsabilidad mínima, que es preocuparte por ti mismo. No tienes que ir a un señor pagarle para autoconocimiento. No, ve a un señor si tienes un problema. Si no, piensa por ti mismo, que tampoco pasa nada. ¿Estáis todos de acuerdo con esto? Sí, yo estoy bastante de acuerdo porque... Ahora te doy paso, Íñigo. Hay en muchos casos que desde la propia curiosidad alguien puede como darse respuestas de autoconocimiento y demás, pero hay otros casos que puede ser por trauma, por estar en una situación muy crítica, por depresión o lo que sea, que obviamente ahí necesitas de un especialista. Pero hay otros casos que simplemente es curiosidad propia, investigar un poco y puedes sacar conclusiones que podrías hacerlas también en terapia.
Pablo, y yo quería decir también, estoy bastante de acuerdo contigo, y que existe el proceso terapéutico y luego los procesos naturales de la vida por los que todos pasamos. O sea, los duelos. Claro, los duelos, las rupturas, o sea, sentimos dolor, la vida duele y es jodida, ¿no? Y a veces tenemos nosotros que desarrollar habilidades propias de afrontamiento, y que si ya a la mínima de cambio acudimos al psicólogo, cuidado, ¿no? Es decir, entiendo que cuando alguien está mal vaya al psicólogo, pero ahora el psicólogo no se puede convertir como tu mejor amigo al que vomitarle que te va mal, que te ha ido mal durante una semana y te vas para casa. O sea, creo que hay que desarrollar también cosas intermedias, ¿no? De apoyo social, de contra. Es que al final individualizamos muchísimo y descontextualizamos muchísimo a las personas. Íñigo. Estoy alucinando, o sea, alucinando. Y sobre todo, o sea, me llama la atención que un psicólogo que hables así, sinceramente. Porque, a ver, no solo las personas que están mal, en mi opinión, tienen que ir al psicólogo, sino, pues como tú bien has dicho, el autoconocimiento es muy importante. Y muchas veces, pues sin ir al psicólogo, pues ese autoconocimiento es muy difícil que tú lo tengas sin que te echen una mano. No, claro, ir al psicólogo... un segundo. Sí, perdón. No ir al psicólogo necesariamente es porque estés mal o tengas una mala semana. Al final estás como mezclando dos temas que no tienen nada que ver, en mi opinión, Javi, ¿tienes algo que aportar a esto que se está comentando ahora? Bueno, es que muchas veces partimos de la base de qué es normal, ¿no? O sea, decimos el autoconocimiento como si fuese una cosa barata, ¿no? El autoconocimiento es importantísimo. Mucha gente está muy mal y puede no saberlo, ¿no? Entonces, no sé, hay ocasiones en las que, no sé, para mí era normal muchas cosas de mi vida que tuvieron que pasar muchos años y reventar y darme cuenta de que no. Y seguramente si no hubiesen sucedido en los años 90, si hubiesen sucedido hoy, habría ido a un psicólogo en el mismo momento de suceder y me habría ahorrado problemas, ¿no? Posteriores. Entonces, el autoconocimiento, joder, es importante, es importantísimo saber que no es normal levantarte triste todas las mañanas o que tu último pensamiento sea a ver si mañana no me despierto. Y parecen cosas muy extremas, pero esto va poco a poco permeabilizando en ti y lo acabas concibiendo como algo normal. Y al final estar un poco pendiente, en casa también, los padres, echar un ojo. Ahora tenemos padres que están atentos a la salud mental de los hijos. Yo creo que es una celebración como sociedad y también pienso que no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, pero es importante saber qué es normal y qué no. Y muchas veces no lo sabemos porque no hemos tenido la educación emocional que nos ha orientado en ese sentido, ¿no? No sé, en mi casa se murieron mis hermanos y mi padre muy seguido. Yo tenía 15 años cuando todo esto sucedió. Ni siquiera lloré, no falté un día a clase, no lo hablé con nadie, ¿no? Era, ¿qué tenía que hacer? Seguir, hasta que un día a los 30 años reventé. ¿Por qué? Porque todo era normal. Y no sé, ahí en este país mucha gente... para mí es un comportamiento muy norteño, pero quizás en el sur también suceda, que nos callamos, que tapamos el dolor y no tiene por qué ser así. Quizá eso ahora esté cambiando, ¿no? Pero vamos, me parece indispensable tener esta herramienta cuando hay dolores. Y a veces no eres tú el que lo detecta, ¿eh? Yo no fui a un psicólogo porque yo quisiera o se me ocurriese a mí. A mí me dijeron un par de amigas, Javi, tienes que ir al psicólogo. Mi pareja y una amiga. Y después de que insistieron mucho fui y vi que todo estaba patas arriba. Total. Íñigo, quería preguntarte, al visibilizar tú realmente pues bueno, en redes sociales cómo te encuentras, me gustaría preguntarte si crees que es la psicología a día de hoy un lujo económico. Sí, es un lujo económico. Yo reconozco que pues tengo la gran suerte, soy un afortunado y puedo ir a la psicología y, bueno, un psiquiatra privado. Pero reconozco que hay muchas personas que me hablan, por ejemplo, por comentarios o por privados en Instagram y me dicen, yo no tengo dinero para acudir a un psicólogo o psiquiatra privado. Y en la sanidad pública, la salud mental pública es un desastre porque a veces las citas son cada
cada 3 meses. Es imposible que hagan un adecuado seguimiento, es que es imposible. O sea, tú una cita cada 2 meses, o sea, eso puede derivar en que la enfermedad vaya más y que haya consecuencias pues irreversibles, como por ejemplo intentos de suicidio. Ale, ¿es un lujo económico? Sí. ¿Es un lujo sociocultural? ¿Es un lujo que a lo mejor si tienes problemas de no poder comer? Sí, yo creo que se ha creado una cultura del bienestar que es un nuevo invento para la clase burguesa de ya no miramos por la aceptación, que yo creo que de eso debe partir la terapia, miramos por la perfección de lo que puedo ser, cómo puedo aspirar siempre a ser mejor, a siempre estar revisándome, que esto realmente afecta mucho a las mujeres que tenemos esta como educación en la que siempre tenemos que estar revisando lo que decimos, tal. Yo creo que en parte por eso acudimos más a terapia nosotras. Pero es que es algo completamente burgués el que nos vendan que para querernos y cuidarnos tenemos que estar constantemente vigilándonos, comprando productos ya hablo de algo físico y mental, o sea, nos han vendido por ambos lados. Mientras tanto, la gente trabajadora, igual simplemente con fumarse un cigarro ya es feliz porque es al único que puede aspirar con la economía que tiene en ese momento. Entonces es totalmente un lujo y ahí la clase implica muchísimo. El hecho de que las terapias, Jimena, no se puedan a veces absorber, efectivamente, porque estamos hablando de unos promedios de entre 50 y 70 euros la sesión, ¿puede conllevar esto a terapias alternativas o coaches emocionales que no sustituyan a una terapia psicológica? Pues fíjate, por lo menos por los datos que tengo, que no son pocos porque tengo bastante ambiente en el tema, los coaches suelen ser mucho más caros. El problema creo que es acudir a redes sociales a que una persona que no te conoce de nada te diga 4 vaguedades. Si sonríes, la vida te sonríe en plan muy positivo, o aléjate de la gente tóxica. Ya lo sabes, ¿no? No eres idiota, sabes que te tienes que alejar de la gente tóxica. Lo que sí veo que es bastante problemático, y es algo que ha comentado Íñigo, es que esa separación en una terapia pública, porque la medicación lleva una prueba y error, tienen que ver cómo te reacciona, y a lo mejor una mala reacción en alguna medicación. Hay medicaciones, por ejemplo, el principio activo, este que estuvo muy de moda, el Prozac, por ejemplo, en algunos casos pues da una especie de hiperactividad un poco agresiva. Hay medicaciones que te dan síndrome de las piernas inquietas, y si eres una persona que trabaja o no trabaja, incluso si eres un niño, yo qué sé, no puedes estar toda la noche moviendo las piernas, y no puede ser que haya una separación de 4 semanas en las que puede haber pasado de todo y efectivamente te puede haber puesto patas arriba tu vida. Es que y recurrir a terapias alternativas me parece nefasto, pero me parece igual de malo recurrir a Instagram. Ya entiendo lo que quieres decir. Javi, ir a terapia desde luego es importante, pero al final las cifras que estamos viviendo son, pues, por ejemplo, un aumento de un 250% intentos de suicidio y autolesiones entre los jóvenes. Esto, la verdad es que es bastante alarmante. No sé si creéis que estamos ahora mismo dando una respuesta individual ante un problema social. Bueno, yo creo que primero tenemos que dividir muy claramente que hay una frontera aquí, incluso en el debate, que estamos mezclándolo a veces. Hay una cosa que son enfermedades mentales y casi estamos hablando a veces de ir al psicólogo como quien va al gimnasio por lucir un poco mejor los bíceps. No creo que sean cosas comparables. Si nos centramos en la parte de enfermedades mentales, es donde yo creo que tiene todo el sentido, todo el discurso que estamos manejando, que fundamentalmente es vaya usted a terapia. El problema del suicidio y el aumento que está teniendo, yo creo que nos tiene que poner muy, muy, muy sobre la pista. Y además es que somos, como sociedad, apenas tenemos rudimentos para afrontar esto, ¿no? Cuando empiezas a tener ideas suicidas casi no tienes referencias de qué es lo que hay que hacer. Y el suicidio puede devenir en una obsesión muy fuerte en la que estás dentro y apenas sabes salir de ahí porque nadie te ha educado para el suicidio, porque ha sido un tabú siempre. Y al final es relativamente sencillo porque consiste en hablar. Por suerte somos una especie comunicativa que encuentra explicación a sí misma y alivio muchas veces diciéndose. Entonces, la espiral, yo pienso en el suicidio más como síntoma
hay banderas rojas, llevo tantos días sin hablar con nadie, llevo tantos días sin querer salir de casa, me estoy alimentando mal, he dejado de hacer deporte. Días después empiezo a pensar obsesivamente en el suicidio. Entonces, de ahí, eso hay que saber que hay que romperlo, y hay que romperlo pronto, y se rompe hablando, y hay que tener un par de amigos de confianza, si estás en esto, al que poder decirles de vez en cuando, oye, estoy pensando demasiado en esto, oye, vamos a vernos qué vamos a quedar, y desde luego hacer terapia y todo esto. Eso es un problema individual. Seguramente tenga causas sociales, y las causas sociales tienen que ver también con el tipo de vida que estamos llevando, ¿no? Que es generadora de ansiedad, que es muy estática, que tenemos un cuerpo y un cerebro preparados para otras cosas que no tienen que ver con pasarnos el día sentados. Bueno, pero a todo eso se le puede poner remedio tratándolo como lo que es una enfermedad. El suicidio suele ser la última manifestación de una enfermedad llamada depresión. Total, Javi. Sí, la verdad es que nos pasamos el día sentados aquí haciendo programas. Esto es una realidad, ¿por qué no decirlo? Pablo, vamos a poner un hipotético caso en el que nosotros superemos todas estas barreras, ¿no?, de la sanidad pública. O sea, es que me da risa, en plan, pensar simplemente que hay un sistema de salud mental bueno integrado en la salud pública, y que todo el mundo que necesitase terapia pues pudiese asistir a ella. ¿Crees realmente que se acabaría el problema de que la gente pudiese asistiendo a terapia, o esto es una cuestión estructural, que es una palabra que nos gusta mucho también aquí? Pero claro, ahí entraría un poco de que si a nivel estructural la gente está mal y puede acceder a terapia, es como al final un ciclo sin fin, donde hay un sistema que ejerce un abuso sobre ti, tú puedes acceder a terapia, te arreglan, duras un mes, vuelve a ejercer el sistema ese abuso hacia ti, y al final es como la pescadilla que se muerde. Yo creo que la salud mental al final es algo transversal. Es decir, no podemos enfocar ahora el discurso, que está genial, que yo soy partidario de esto, de más psicólogos, porque hacen falta, pero también qué estamos haciendo en prevención, en temáticas de prevención, ¿no? ¿Quiénes son esos profesionales que están en primeras líneas? Si el profesional que está en primera línea me manda la primera opción, es un fármaco, acabado en hay 2 millones de personas que consumen ansiolíticos en España. O sea, no estoy diciendo que esté en contra de los fármacos, por supuesto que no, pero sí es cierto que vamos a tener un principio y un fin, ¿no? Vamos a dar una respuesta real a eso. En temáticas de educación, ¿qué estamos haciendo? Llevar a un profesional a dar una hora de salud mental, ya está la salud mental del alumno solucionada, cuando luego a lo mejor ese profesional se va y siguen acosando al mismo niño o al mismo adolescente. Total. O sea, es algo transversal que no se puede reducir en un cuadernito de actividades de rellenar emociones. Venga, esto es la felicidad, es total. Que se puede empezar por ahí, ¿no? Pero creo que hay que cuestionar y hay que tomar perspectiva sobre todo esto. Íñigo, que tenías algo que aportar, que tenías la mano levantada. Sí, que estoy de acuerdo. Justo es por ahí por donde quería hablar. Que, a ver, en el colegio, por lo menos a mí, nunca nos han enseñado, ni nos han enseñado las emociones, nos han enseñado cómo enfrentarnos a diferentes problemas. Y al final yo creo que es más que el sistema no nos está dando herramientas, y claro, la gente se ve abocada siempre a acudir a la terapia. La terapia está muy bien, pero si la sociedad no está correctamente educada, pues al final siempre vas a tener ese problema. No, total. Jimena, ¿la salud mental es algo que preocupa a la clase política? ¿Es algo que da votos? Pues casualmente no, porque anoche estuve mirando tweets, viendo tweets, y la persona que más se preocupa es Íñigo Errejón, y su primer tuit es de 2019. Creo que con eso, creo que te respondo. Sí, yo creo que sí, 2 años responde. Guau. Sobra. En este sentido, bueno, aparte de que a lo mejor pues hay personas que efectivamente verbalizan, hay políticos o la clase política verbaliza que le importa ahora muchísimo y han hecho un vídeo que se llama #Hablemos. Lo cierto y verdad es que en España tenemos 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué crees, Ale, que no se invierten más psicólogos públicos, por así decir, en la seguridad social? O sea, es decir, no sé si a lo mejor al sistema le interesa
que vayamos al psicólogo para seguir siendo productivos o al contrario, interesa que no vayamos para que sigamos siendo productivos? Ocurren muchas cosas, ¿no? Por un lado sí creo que les interesa que podamos ir a terapia para ser más productivos en muchos casos, porque también nos crearían como ciertas dependencias de esa exigencia que muchas veces se cura con consumo. Pero también creo que, al menos en mi círculo, sí que ha llegado el discurso de la salud mental es importante, pero es que hay otras generaciones en las que no ha llegado y casualidad que esas generaciones también están en el poder, entonces yo creo que también tiene mucho que ver. Claro. Y bueno, y que incluso a lo mejor no solamente están en el poder, sino que también están cucu, que también necesitan revisarse un poco. Porque, o sea, otra cosa es que tú vayas a terapia y que tú quieras cómo ahondar en ese problema. Pero, por ejemplo, si yo tengo una situación de privilegio en la que voy a una terapia y hablo de lo que yo quiero y no indago en mi propio privilegio, pues ahí también hay una cuestión que tratar. Total. Sí, o sea, bueno, es que también cuando te miras ahí al espejo es un poco ole... Asusta. No, hacer la rascadita así de limpieza a fondo, ojo, cuidado. Javi, Íñigo, nos vamos a despedir de vosotros, pero no sin antes, si queríais añadir alguna otra cosilla que se os haya quedado así en el tintero, Íñigo. Sí, yo quería añadir respecto a este tema, al Estado le interesa y no le interesa, porque, bueno, ahora está vendiendo que va a invertir 100.000 millones, no, 100.000, me he ido mucho, 100 millones de euros en salud mental, cuando una obra, hacer un puentecito, te cuesta 1.000 millones, por ejemplo. Entonces, me estás diciendo que vas a invertir 100 millones, nos quieren vender la moto de que están invirtiendo, pero realmente para nada es suficiente, no les interesa realmente. 100.000 millones de euros un puente, eso es una barbaridad. 100.000 no, No. 1.000 millones de... Bueno, ya me parece muchos euros. Digo una obra en general cuesta una barbaridad. Ya. Están invirtiendo muchísimo más en obras que, claro que son necesarias, pero la salud mental es una cantidad irrisoria comparado con lo que invierten en otras cosas. Javier. Sí, yo quería decir que, bueno, que puede que haya gente en el agujero viéndonos en una depresión y quizá no se hayan sentido muy interpelados. Yo solo creo que los que hemos pasado por ahí tenemos la obligación de dar testimonio y es muy fácil de decir, se sale, ya está. A mí fue la única frase que me ayudó cuando estaba ahí abajo, además de las terapias, de las medicaciones y de todo eso, pero un tipo que había estado y entendía exactamente el idioma en el que yo hablaba, me dijo, se sale, confía en mí. Y yo, si hay alguien viéndolo y cree que no, se sale, quiero decirle que sí, que se sale. Bueno, Javi, Íñigo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestras palabras. Desde aquí os mandamos mucho amor y esperamos que tengáis mucha salud, de la física y de la mental, todas. ¿Qué os decimos? Claro que sí, un besito grande. Un abrazo. Y vamos a ver qué propone Grey Trash en la tarde de hoy. ¿Cuál es el principal motivo que te llama la atención de esta rama? Siempre has tenido... Porque ser psicólogo, dentro de lo que cabe, es ayudar a las personas, ¿no? Es aconsejar... Sí, a ver, en parte ves? es eso y en parte también es un negocio, ¿no? Yo creo que dejarlo solo en la parte de ser consejero es simplificarlo mucho. Al final, esto no es una ONG. Aquí tú pagas un dinero y te vas después de haber hablado con alguien 30 minutos porque no tienes a nadie con quien hablar. Entonces recurres al psicólogo y bueno, pues el psicólogo a veces le interesa lo que cuentas y otras no tanto. A mí me interesan sobre todo las cosas que tienen que ver con famosos. En esta consulta tenemos muchos famosos. De hecho, tienes ahí fotos con Iker Casillas, con Rafa Benítez, mucha gente de fútbol en España está jodida, Jodida, que dices, oye, macho, tienes 1000 seguidores, cabrón, ¿cómo voy a estar lloriqueando? Entonces, ¿no? Pues, cuando un psicólogo tiene algún problema, ¿dónde va para aconsejarse? ¿Se aconseja en sí mismo o se Mira, aconseja...? yo te voy a contar una historia personal sobre esto que comentas. Yo, bueno, cuando era joven, fui una vez al psicólogo y no quise volver más porque vi que se había llevado 50 euros por nada, ¿no? Y pensé, uy, si hago yo psicología. Y la hice. Hice psicología y bueno, por el camino tuve una serie de problemas que no vienen al caso. No sé si conoces
Harry Potter, Voldemort. Me gustaba mucho y me tatué la cara, me quité la nariz, ahora es plano, no puedo ponerme gafas, respiro con dificultad, pero bueno. El caso es que al final todo es un negocio. Es a donde quería ir a parar. Bueno, qué alegría. Uno de mis momentos favoritos del debate, que es cuando incorporamos, pues como siempre, a la muchachada, a la juventud del Papo. Tenemos en el Zoom a Blanca Sirvent. Ella es estudiante de psicología, divulgadora y además también creadora de contenido. ¿Cómo estás, Blanca? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y Rafael Ortega, también él es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, psicólogo sanitario y divulgador en YouTube. Pero, Rafa, me viene aquí una gente con unos currículums de LinkedIn, que es que yo estoy impresionada, ¿por qué no decirlo? Pero mira cómo lo vemos como algo positivo, ya entrando en debate, pero realmente tener 25 años y tener que tener 2 trabajos y medio para llegar a un sueldo decente, ostras. Sí, ya es símbolo de precariedad. Absolutamente. Hay que leerse el libro Trabajos de mierda de David Graeber para precisamente entender la sociedad en la que vivimos de trabajocentrismo, que ni siquiera te he presentado como Rafael el niño azul, sino que te he presentado como Rafael, docente e investigador de la Autónoma. Bueno, voy a empezar por ti, Rafa, un poco. No sé si, bueno, en un vídeo es que hemos estado haciendo un poco de check-in, comentabas que no deberíamos hablar de salud mental, sino de salud psicológica. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta diferencia. Vale, este es un debate que está habiendo más o menos ahora entre psicólogos y tiene 2 vertientes. La primera es filosófica y un poco aburrida, así que me meto poco. Viene un poco de que el término mente parte de la psicología, de la filosofía de Descartes, de entender cuerpo y mente como cosas separadas y hacer de la mente casi una analogía del alma, ¿no? Como algo indistinto, etéreo, pero bueno, esto desde la parte científica, desde la filosofía de la ciencia no se sostiene. Y lo más importante también es que sería la otra vertiente, ¿no? De cuando hablamos de salud mental estamos poniendo todo el foco en la mente de la persona, en que es la persona la que se toma las cosas muy a la tremenda, que es la persona la que tiene que aprender a ponerse unas gafas de color de rosa, de ver la realidad de otra forma, cuando no. Cuando hablamos de psicología, o en este caso yo doy esta alternativa de salud psicológica, hablamos de la interacción de una persona con su contexto. O sea, vamos a ver, Harry Potter no estaba mal por ver las cosas demasiado a la tremenda. Harry Potter estaba jodido porque estaba viendo con unos tíos maltratadores en la alacena debajo de la escalera. Entonces, el contexto es una parte muy importante a la que también hay que mirar, ¿no? A la situación en la que está esa persona, porque al final el cómo nos sentimos es una reacción natural a distintos estímulos de nuestro entorno. Total, Rafa. Blanca, las pelis, las series y un poquito los anuncios hablan de salud mental. Yo no sé si tú esto piensas que se aprovechan o ayudan, por el contrario, a dar visibilidad en este sentido. No sé qué piensas. Sí, es cierto que cada vez hay más presencia, ¿no?, de temáticas de salud mental, como una serie que comentabas ahora, ¿no?, muy famosa, que pone de manifiesto el maltrato y todas las consecuencias a nivel traumático que implican. Pero es verdad que en muchas ocasiones lo que hacen, siento que es como fomentar o fortalecer ciertos relatos que nos hacen mucho daño como sociedad, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, que lo comentaba antes, creo que era Pablo, el tema de jerarquizar distintas problemáticas en salud mental. Es decir, el sufrimiento es igual de válido y lo que sentimos y lo que nos duele a nivel emocional, nuestras experiencias emocionales son igual de válidas. Y vale lo mismo el sufrimiento de una persona que está teniendo ideación suicida que el sufrimiento de una persona que está atravesando un duelo afectivo o una pérdida, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que de algún modo pues tiene como esa doble vertiente, que por un lado ayuda, pero por otro lado tiene una gran responsabilidad por la visibilidad que tiene todo el tema cinematográfico. Total. Rafa, esta tensión que tenemos ahora mismo respecto de la salud mental, que está tan en la palestra, ¿implica que a lo mejor se está buscando una respuesta muy rápida a lo que realmente está pasando? Sí, porque al final, bueno, aquí habéis hablado de cómo la salud mental es una cuestión de privilegios también. Y no lo es solo en cuanto, ¿no? Al final relacionamos salud mental solo con terapia y es verdad que acceder a una terapia es una cuestión de privilegio y de dinero, pero es que también poder tomar decisiones que requieran un tiempo, como lo es la terapia, también es una cuestión de privilegio. Es que alguien que necesita ir a trabajar y no se puede permitir ir por las tardes a una terapia o estar mal durante tanto tiempo,
también se debe a su clase social. Es como, ¿no? Al final, análogamente con la comida, quien tiene mucho tiempo puede estar en su casa cocinándose unas buenas lentejas, pero alguien de una clase social más baja que trabaja 10 o 12 horas irá a la máquina dispensatoria esta y cogerá un sándwich y estará mal comiendo. Pero la salud mental es igual que otros tipos de salud y depende mucho de esta clase social que tengamos. Total. Blanca, ¿qué piensas o dime un poco tu opinión respecto del decir todo el mundo debe ir a terapia? Pues es un tema súper interesante. Antes cuando lo hablabais estaba pensando que me recuerda un poco a cuando empezaba a predominar este discurso, por ejemplo, con el tema del patriarcado, ¿no? De todo el mundo debería ser feminista. Al igual que el discurso de todo el mundo debería ir a psicólogo, yo en mi opinión personal estoy de acuerdo en ambas, ¿no? Pero sí es cierto que creo que la problemática que trae es esta imposición cultural, ¿no? Por tratar de imponer y atentar contra los ritmos y procesos individuales de cada uno. Cuando este mensaje se da de una forma tan persistente y tan continua, a lo mejor yo estoy planteándome ir a terapia, hay ciertas cosas que, como comentaba Rafa, en mi contexto me lo impiden o me están imposibilitando, dificultando el pedir esa atención que siento que estoy necesitando, y ese mensaje lo único que hace es añadirme presión sobre algo que ya me está doliendo per se. Pues muchísimas gracias, Blanca y Rafa, por vuestra intervención sucinta pero intensa. Nos ha gustado mucho, os deseamos mucho amor y cosas buenas, yo qué sé. Cuidado con los azúcares, que ya sabéis que han terminado los Halloweens y ahora se viene ya la turronada a tope. Os mandamos un besito muy grande, chicos. Gracias. Un besito. Gracias. Y bueno, como siempre nosotros, pues ahora al cierre lo que hacemos es como una especie de, pues de reflexiones, las cosillas que os hayan quedado por decir, que Jimena, tú tienes ahí ya, me imagino. Hombre, es que es una hora, claro, hay que gestionarse también. No solamente como humano, sino en los debates. Es que esto es muy importante, chicos, o sea, esto lo tengo que decir. Ale, empezamos por ti, si quieres. Nada, que la terapia es una herramienta, pero es una herramienta que no va a salvar el mundo y que en terapia hay que incluir los contextos sociales. Eso es una necesidad y que no es la salvación en sí. Genial, de verdad. Es que quotable, ¿eh? Es que... Está muy bien. Esto para un TikTok nos viene estupendo. El resumen es lo mío. Hablando de lo de la crítica a las redes sociales, por si acaso alguien no lo había pillado. Pablo. Pues que a ver a dónde vamos, ¿no? Que tomemos perspectiva, que obviamente los psicólogos pues, estamos para ayudar, pero que no vamos a solucionar el mundo ni podemos pretenderlo, y que sigamos saliendo a la calle, sigamos reivindicando, y que ese teléfono que debe de llegar de salud mental, ¿no? Puesto por el gobierno, que llegue realmente y que no le hacen un anuncio de que pide ayuda. ¿Dónde? ¿Dónde se tiene que concretizar? Claro. No se tiene que dar en el aire, ¿no? Porque si yo estoy mal y necesito ayuda y veo ese anuncio, ¿qué? Entonces, el movimiento colectivo de salir a las calles con el movimiento de estos suicidios creo que es súper importante, y creo que ocupar las calles y decir, esto se está haciendo mal, vamos a ir cambiando las cosas, poco a poco. Problema de esto, que la salud mental no espera, que alguien que está mal, ¿y qué hace? Total. Entonces, bueno, y que romantizar la salud mental pues tampoco, pues que es muy jodido. Tener un problema de salud mental es jodidísimo, te levantas jodido y no sabes qué hacer con tu vida, entonces... Y nosotros como, bueno, tú que eres profesional, las personas que estamos alrededor de un problema directo de estas características, ¿cómo podemos ayudar? Pues sobre todo acompañando, ¿no? Escuchando, diciendo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? A lo mejor yo estoy mal, se lo cuento a un amigo, yo no veo opciones y mi amigo sí. Entonces, pues me puede recomendar, me puede siempre con calidez y con escucha y con estoy aquí, ¿no? Incluso tener conversaciones incómodas de decir, tío, que si lo necesitas que aquí estoy, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos una carga para nuestro entorno. O decimos, ¿cómo le voy a contar esto a mi amigo? ¿Para qué? ¿Para preocuparle más? No, o sea, no podemos construir vínculos afectivos desde esa posición tan individualista. Interesante. Jimena. Pues he reseleccionado dentro de lo que tenía. Voy a empezar con una cosa que me dijo una profesora en sexto y que creo que es lo más útil que me han dicho nunca. Es, no pienses nunca que no te quiere nadie. Esto me dijo una profesora en una cosa tremenda. Y que, bueno, que si no, que no tenga dinero, no tenga recursos, hay dos teléfonos que yo sepa que a mí en su día me han venido muy bien, que son el de la Asociación del Menor, ANAR, creo que son las... Sí, han venido varias veces aquí, además. A cualquier hora del día, de la noche, y el teléfono de la esperanza, que también hay gente que está ahí para escucharte y que no te va a juzgar. Y por último,
la enfermedad mental no es una cosa del capitalismo, no es una cosa de haber existido siempre y que un enfermo no es rentable. Y un enfermo crónico no es que no sea rentable, es que es una pérdida de dinero. Por eso nadie los quiere cerca. Y que la sanidad privada no es solamente que lo pagues, es que la sanidad privada te corte el grifo porque tampoco quieran que estés ahí. Pero que tiene una responsabilidad civil, creo que eso es una cosa legal, que no pueden echarte. Si tienes un seguro no te pueden decir que te dejes de tratar si estás realmente mal. Y que por más que visibilicemos, lo que no se puede esperar es que te traten mejor por ello. Hay una parte en la que tú tienes que luchar porque una cosa es lo que deseemos y otra cosa es el mundo, lo que es la realidad del mundo. Y ya está, ya he seleccionado. Pues muchas gracias por tus palabras. Darío, hago así un requiebro, espera. Uy, va. Sí. No, yo quería decir algo breve, pero para una parte del programa que normalmente no es la mayoría, que es la peña más talludita, que puede ver esto, que yo entiendo que podéis pensar que hasta el 84 no existía la salud mental y la gente está cojonudamente. Pero hay veces que las causas de un problema de un chaval o una chavala van más allá de mucha Play o mucho Instagram. Hay veces que tienen más. Por tanto, si me permitís un consejo, preguntad a la chavalería, hablad más, intentad interesaros un poco por cómo va la vaina. Y luego ya si queréis decir mucha Play. Pero preguntad, interesarse un poquito, que está bien. Qué bonito, Darío, por una escucha activa y bueno, pues por efectivamente seguir formando unas redes de apoyo de calidad en las que no solamente a nivel colega, sino que a nivel social podamos dar respuesta a estas cosas que ya está siendo problemático como para que nosotros hagamos un programa. Darío, esto es una realidad. Por otra parte, pues el jocoseo, como siempre, en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y todas estas cosas. Chicos, es que nosotros nos comunicamos por ahí, ya lo siento. Y, por supuesto, si tienes alguna inquietud, duda, curiosidad, te apetece venir al programa o tienes alguna propuesta, la recibimos con muchísimo gusto en genplace@rtv. El podcast. El podcast, sí. El Jabo. Hemos hecho una sala Jabo. para ver los programas, ¿vale? Sí, y teníamos un Twitch. Bueno, sigue estando. Tenemos muebles muy guays. Tenemos muebles guays, exacto. Bueno, pues ala, a cuidarse esas cabecitas, mis niños, y a producir como un palumpas.